Llegamos al final de la carta de Pablo a Tito. Los últimos versículos. Vamos a ver hoy. El Señor nos ha dado gracia para poder terminarla. Tito capítulo 3, versículos 12 al 15. Confieso que cuando comencé a estudiar este párrafo, creí que quizás sería oportuno pasarlo por alto y comenzar quizás otro libro de la Biblia para ser expuesto, porque es un pasaje en el cual Pablo en realidad se despide, digamos, saluda, da algunas consideraciones muy prácticas, y así encaré el estudio de este pasaje, ¿no? Pensando, bueno, Señor, ¿por qué dejaste esto acá? Dios no desperdicia material de revelación, ¿verdad? Todo lo que dice es importante. Todo es relevante, todo tiene que ver con su gloria, todo tiene que ver con la santidad de su pueblo, todo. Entonces, bueno, acá estamos. Vamos a tratar de examinar este saludo final. Estas consideraciones prácticas y saludos personales que Pablo extiende a Tito y a la iglesia y a todos los hermanos. Podemos empezar pensando que el ministerio, hermanos, no es como el tenis, es decir, un deporte individual. El servicio al Señor es como el fútbol en realidad. Se juega en equipo, se juega en conjunto. Noten las cosas que Pablo escribe aquí mostrándonos esta realidad. Que no vamos a poder nunca adornar la doctrina del Señor frente a un mundo incrédulo, solos, aislados, haciendo la nuestra. Debemos dejar la raqueta del individualismo y tomar, ¿sí?, poner la camiseta de un equipo y servir de esa forma al Señor. Por ejemplo, miren las cosas que Pablo nos muestra aquí. En el versículo 12, básicamente le está contando a Tito los planes que tiene para el futuro ahora inmediato. En el versículo 13 le pide que asista a 2 siervos del Señor en todas sus necesidades. En el versículo 14, que inste a los hermanos a hacer el bien, remarcando un poco el tema de esta carta, el tema principal, glorificar a Dios a través de las buenas obras, ¿no? Y finalmente, el versículo 15, le pide que guarde la comunión con hermanos de otras iglesias. Qué interesante. Así que podríamos resumir todo esto de esta manera. Para adornar la doctrina de Dios en el mundo, por un lado debemos aprender a asistir a los siervos, a colaborar con los siervos, versículos 12 al 14, y por el otro lado guardar la comunión con los santos, versículo 15. E insisto, nunca podremos adornar la doctrina de Dios si como iglesia no aprendemos a ocuparnos de buenas obras para los casos de necesidad. Nunca. Así que vamos a orar, planteado un poco el tema, y que el Señor use su palabra. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Cada verdad que has inspirado en ella es importante. Y glorifica tu nombre, Señor. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por favor, haz esos 4 milagros hoy a nosotros. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Y ofrecerte en respuesta una obediencia digna, una obediencia humilde, amorosa a ti, Señor. Porque tú lo mereces, eres digno. Eres nuestro Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver los planes futuros que Pablo
envía a Tito. Note, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muchas cosas. Ahora vamos a ver. Verso 13. Le pide que asista a 2 siervos en sus viajes misioneros. Dice así: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. En verso 14 ahora, anima, exhorta a los hermanos a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Leemos: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y finalmente, en versículo 15, anima a Tito a guardar la comunión con otros hermanos de otras iglesias, de otros lugares. Mirá qué importante esto. Versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, dice Pablo a Tito. Saluda a Tito, vos, saludá a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, los planes futuros, verso 12 de Pablo. Básicamente, él tiene 3 cosas en mente. Ahí en versículo 12, la primera es: Tito, voy a enviarte un reemplazo, ¿no? La segunda, cuando el reemplazo llegue, vos tenés que emprender viaje, salir de Creta donde estás y venir a encontrarte conmigo en una ciudad llamada Nicópolis. Y en tercer lugar, Tito, quiero que pases conmigo allí el invierno. Esos son básicamente los planes futuros que Pablo tiene para con Tito. Pensemos en uno a la vez. Voy a enviarte un relevo, Tito. Ustedes saben que los problemas de las iglesias que había en Creta, ya lo estuvimos viendo en estos meses, precisaban del ministerio pastoral, de un hombre piadoso, pero también de un hombre de la palabra que se pare firme contra toda esa gente, ¿se acuerdan? Que andaba por allí intentando sembrar doctrinas falsas, una mezcla de legalismo judío con ropajes cristianos, para confundir a la gente, para pervertir el evangelio, y lo hacían por ganancia deshonesta. Eso lo vimos en el capítulo 1. Entonces, si bien Pablo tiene un deseo tremendo de encontrarse con Tito allí en Nicópolis, no quiere que esto suceda sin que antes alguien lo reemplace allí en Creta. Él no quería dejar la iglesia en Creta, o las iglesias en Creta solas, sin supervisión, sin enseñanza, sin cuidado pastoral. Interesante. Por eso quería enviar o a Artemas o a Tíquico para que cumplan esa función. ¿Bien? De Artemas no sabemos absolutamente nada más que lo que nos dice este versículo. No aparece más su nombre en toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Podemos pensar sí que era un hombre de confianza, obviamente, porque Pablo lo considera un reemplazo para Tito. Un reemplazo teniendo en cuenta lo difícil que era el ministerio en ese lugar. Así que debe ser un hombre de confianza. En cuanto a Tíquico, sí sabemos más cosas. Vamos a mencionar alguna nada más. Pero él fue uno de los mensajeros y compañeros más fieles, más leales del apóstol Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 24 se nos dice que este joven era oriundo de Asia y que fue elegido por la iglesia de ese lugar, junto a otro hermano que se llamó Trófimo, para acompañar a Pablo en esa misión de llevar las ofrendas que los hermanos juntaban para los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Para una tarea así, la iglesia pensó en 2 candidatos fieles, íntegros, transparentes, piadosos, responsables, y allí resonó el nombre de Tíquico. Es más, en Colosenses 4:7 y en Efesios 6:21, Pablo reconoce a Tíquico como un amado hermano, fiel ministro y consiervo
en el Señor. ¿Por qué es importante esto? Pensar en esto. Bueno, porque creo que todos nosotros tenemos que resistir, como Pablo acá, la tentación de imponer las manos con ligereza y encomendar el cuidado de un grupo de ovejas del Señor a personas que todavía no han sido probadas en su fidelidad, en su carácter, en su teología, porque hay necesidad de hacerlo y nada más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé, y se me parte el corazón cada vez que pienso en esto, la cantidad de grupos de creyentes, hermanos, que hay en nuestro país, reuniéndose por allí, careciendo de liderazgo, de alguien común, corriente, que habla las Escrituras y las tome en serio y las pueda enseñar y vivir. Hay muchos grupos así. Pero esa necesidad imperiosa que no nos tiene que llevar a confundirnos y a tomar decisiones apresuradas y a enviar rápidamente a personas y quemarlas en el camino. ¿Sí? Con todas las heridas que eso conlleva. No solo en la persona enviada y no preparada, sino también en el grupo que pastorea. Bueno, lo que Pablo le dice después, Tito, yo quiero que ni bien llegue o Tíquico o Artemas, vos emprendas el viaje a Nicópolis. Quiero que nos encontremos ahí. ¿Por qué? Porque allí he determinado pasar el invierno, dice Pablo. Esa es la razón que da. Es decir, que Tito tiene que apresurarse a viajar a Nicópolis. La razón es porque Pablo decidió quedarse ahí. Es decir, no sabemos cuáles eran los planes de Pablo para reunirse de esta forma con Tito. Pero sí sabemos que Pablo quería estar con Tito esos 3 meses del crudo invierno, ¿verdad? Lo que pasa es que es raro esto que escribe, porque los viajes por mar en ese tiempo y en vísperas del invierno eran muy peligrosos. Y Pablo sabía esto, no lo ignoraba. Ustedes se acuerdan que según Hechos 27-28 él naufragó viajando a Roma en una época parecida a esta. Él sabía los peligros de emprender un viaje así. Y Tito debía cruzar el mar, casi 500 kilómetros tenía que hacer por agua para viajar de Creta a Nicópolis. ¿Por qué le pide algo así? ¿Por qué tanta urgencia de verlo? Yo pienso que era una estrategia que Pablo usaba en la víspera de cada invierno para glorificar a Dios, para extender el Evangelio. Le doy una pista. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:6 dice así, Pablo a la iglesia de Corintios: podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, así rápidamente, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Ven? Es como que Pablo quería aprovechar la quietud que se daba en esos 3 meses de invierno con otros cristianos para hacer determinados ministerios y quizás evangelizar una región. Así que a los corintios le está diciendo: yo no planeo visitarlos rápidamente, yo quiero quedarme con ustedes y quizás para ello aproveche el invierno, ¿no? Es como que casi uno puede imaginar leyendo esto a Pablo sentado, orando, diciendo: Señor, ¿dónde crees que será estratégico pasar este nuevo invierno que tengo por delante? ¿A qué voy a dedicar el tiempo en estos 3 meses de quietud? Bueno, acá específicamente quiere ir a Nicópolis, esa fue su decisión, y quiere pasar el tiempo con Tito. Qué interesante, con Tito. Tito era un pastor joven, ¿se acuerdan? Que él había dejado en esa isla para ministrar. Pablo ya estaba entendiendo que se estaba volviendo anciano. Y él miraba la obra de Dios mucho más por encima de su propio ministerio y se dio cuenta que la vida en la tierra era pasajera, que quizás no le quedaban tantos años como pensaba de vida, y dedicó esos 3 meses de invierno para seguir
capacitando, entrenando, formando a este joven pastor Tito. Así que mientras Pablo predicaba el Evangelio y viajaba de un lugar a otro, ¿vieron como lo vemos en el libro de los Hechos? Él también paraba en los meses de invierno y en esta oportunidad específica se dedicó a entrenar a Tito. ¿Saben? Yo nunca me voy a olvidar, una vez una hermana, una abuela de nuestra iglesia, muy piadosa, muy sabia, me paró en el pasillo un domingo y me dijo: pastor, quiero orar por usted, dígame algún motivo. Bueno, entonces yo instintivamente, mejor dicho, le compartí que me sentía un poquito agobiado por la carga pastoral, porque la iglesia crece, hay que atender otros grupos fuera de Carapachay, bueno, cosas así. Y ella solamente me miró, sonrió y me dijo: ya sé entonces por qué voy a orar por usted, pastor. ¿Por qué? Le dije yo. Para que Dios levante más pastores. Oh, nunca me olvidé de esa frase. ¡Qué simple! ¡Qué sencillo! Esa es la obra de Dios. Jamás puede depender de un solo, limitado, pasajero hombre. Tenemos que clamar, hermanos y hermanas, a Dios para que Él levante más Titos de entre nosotros, más pastores, más misioneros, más obreros. No hemos llegado a ninguna meta todavía. La meta es muy alta. La meta es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que no logramos nada todavía. Tenemos que formar hombres de Dios. Esos jóvenes que están en la congregación, a los cuales el Espíritu Santo los está inquietando por la obra misionera, por el pastorado. Tenemos que orar, hermanos, por ellos. Tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que animarlos, tenemos que prepararlos, tenemos que extendernos mucho más allá que lo que Dios quiere hacer en Carapachay. Así que esos planes futuros del versículo 12 nos muestran un montón de cosas de lo que había en el corazón de Pablo, ¿verdad? Ahora en versículo 13 cambia de tema y básicamente lo que le está pidiendo es: Tito, por favor, a la isla de Creta te voy a enviar a 2 hombres, 2 personas. Uno se llama Zenas, que era un intérprete de la ley, dice el versículo, y el otro Apolos. Quiero que cuando lleguen, por favor, te ocupes de sus necesidades. Que alguien los hospede, que tengan comida, que tengan abrigo, ¿sí? Que tengan todo lo necesario para poder servir al Señor en Creta. Y también quiero que los encamines cuando tengan que salir de Creta para otro lugar y predicar el Evangelio. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Asistí, Tito, por favor, ocupate de las necesidades de esos misioneros que van a visitar la isla. Bueno, Zenas es el primer misionero mencionado. La verdad es que, igual que en el caso de Artemas, no sabemos nada más de él, salvo por lo que leemos en este versículo. Aquí se lo distingue por su profesión, ¿vieron? Él era un intérprete de la ley. Esa frase es como que permite 2 significados. Por un lado, hay un montón de gente que piensa que esto significa que Zenas era un abogado, un experto en las leyes romanas. ¿Sí? Y uno dice: ¿qué? ¿Un abogado en la Biblia? ¿Un abogado en el cielo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, mi hijo estudia Derecho. Zenas quizás haya sido un experto en las leyes romanas, claro, un hombre de letras, diríamos nosotros, del derecho, ¿sí? Romano. O quizás también puede ser que él haya sido un escriba, un judío convertido a Cristo que ahora junto a Apolos predicaba el Evangelio. Un hombre experto en la ley de Moisés sería en este caso, ¿verdad? Pero más allá de qué es lo que realmente hacía con su tiempo Zenas, me llama la atención que Pablo menciona su ocupación.
O era un escriba o era un abogado, de leyes judías o de leyes romanas. Bueno, llama la atención. Me llamó también la atención descubrir, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 23, que también menciona allí a un hermano fiel que se llamaba Erasto. ¿Sentiste hablar de Erasto alguna vez? Erasto, que era tesorero de la ciudad. Mira. Después en Colosenses 4:14, Pablo le dice a los hermanos del lugar: os saluda Lucas, y agrega, el médico amado. Llama la atención eso. Cuando el Señor elige a los discípulos, también se menciona su profesión, su oficio, su ocupación. Algunos eran pescadores, otros cobradores de impuestos, ¿recuerdan? Uno era celote, tremendo, era el hombre vivía de la política, sublevando a la gente en contra de Roma. Qué interesante. Bueno, ¿por qué tenemos esos detalles en la Biblia? Bueno, porque uno tiene que entender que Dios no va a llamar a todos los creyentes a ser misioneros o a ser pastores. Que los hermanos y las hermanas tienen que servir al Señor desde sus profesiones. Un médico como Lucas quizás se ha convertido como el prototipo de un ayudante misionero o de un misionero, en este caso Pablo. Tremendo. Él usó su profesión no solo para hacer dinero, sino para hacer discípulos. ¡Qué bueno! Por eso, jóvenes que están renegando con el estudio, que no sabés, quizás todavía estás en una etapa previa donde no sabés qué estudiar, creo que acá hay un principio clave para tu vida. Vos te tenés que preguntar, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a tener esta profesión o quiero tener esta profesión? Porque si la respuesta es solo para hacer dinero, estás haciendo de tu profesión un Dios. Pero si la respuesta es para servir al Señor desde ese lugar de la sociedad donde esta profesión me lleve, entonces vas a servir a Dios con tu diploma. No hay que hacer de un diploma un Dios al cual le des absolutamente toda tu vida. No, mejor es servir a Dios con ese diploma que Él en su gracia te va a capacitar para alcanzar. Glorificar a Dios desde una fábrica, desde un negocio, manejando un taxi, glorificar a Dios desde una oficina, glorificar a Dios desde el lugar donde Él te haya llevado. Esa es la meta y ese es el ejemplo de este hombre que este hombre Zenas nos deja. En cuanto a Apolos, sí, ya es más conocido Apolos, ¿no? Él fue un predicador, según Hechos 18:24, poderoso en las Escrituras, así se lo describe, y de espíritu ferviente. Él era un judío, cristiano, convertido, y que predicaba la palabra de Dios, que en su momento tuvo que ser corregido, estaba un poco equivocado, confundido, y él humildemente se sujetó a un matrimonio, Priscila y Aquila, para que lo aconsejaran, lo adoctrinaran. Fue un hombre humilde y no solo apasionado por la Escritura. Bueno, esos dos hombres iban a llegar a Creta, y lo que Tito debía hacer, dice allí, es encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Que nada les falte. Bueno, esa frase es un llamado a ocuparse de las necesidades de los misioneros, ¿sí? O de los siervos que iban a ministrar en Creta. El verbo que se traduce ahí en caminar, hermanos, es muy interesante. Significa literalmente enviar a alguien hacia adelante. Por eso con el tiempo se usó para describir la intención de ayudar a alguien que emprende un viaje. Que no le falte nada a esa persona para hacer su viaje. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase así: haz todo lo que puedas para ayudar a Zenas y Apolos, etc. La Biblia textual traduce así: provee diligentemente lo necesario para el viaje.
Esa es la idea, ¿ven? Porque en las iglesias de la época apostólica, en el primer siglo, era costumbre recibir la palabra de Dios de parte de predicadores itinerantes, acreditados con carta de recomendación, ¿sí? Pero itinerantes al fin, que iban de un lugar a otro enseñándole a los hermanos la palabra de Dios y predicando el Evangelio. Entonces la iglesia, al ver esa situación, tenía la responsabilidad delante de Dios de hospedar a esta gente y de suplir sus necesidades para que ellos pudiesen seguir predicando el Evangelio. Este ministerio de ayuda, digamos, a los siervos que predicaban, se menciona en un montón de textos de la Biblia. Yo voy a leer dos nada más. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 11. Allí vamos a leer que Pablo esperaba que la iglesia atendiera a Timoteo, quien estaba por llegar. Dice así: nadie le tenga en poco a Timoteo, es la idea, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Ves? La iglesia en Corinto tenía que recibir a Timoteo y encaminarlo, es decir, darle todo lo que necesite para seguir viaje. Juan felicita a un hombre que se llamó Gallo, por asistir a los predicadores itinerantes. Le dice: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y acá viene la razón. Dice: porque ellos salieron por amor del nombre del Señor. ¿Saben lo más triste de esto? Que en Creta, ya, según capítulo 1, versículo 11, muchas personas estaban haciendo esta misma tarea, pero con los falsos maestros. Los falsos maestros que iban trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, dice Pablo, lo que no conviene. Pero esta gente a la cual la Biblia nos manda a considerar, a asistir, etc., salieron por amor del nombre del Señor. Ellos no están tras el dinero. No están tras el dinero. Ellos aman al Señor y quieren que todo el mundo lo conozca, lo ame, aprecie su palabra, etc. Que su nombre sea glorificado, honrado. Tito, hacelo de tal manera, dice Pablo, este trabajo, este ministerio, que nada les falte, que nada les falte, ni a Zenas ni a Apolos, con tal de que ellos puedan seguir predicando la palabra de Dios. Porque si algo esencial para vivir le faltaba a estos hombres, no podían seguir predicando, o tenían que establecerse en un solo lugar. Que nada falte. Y uno dice: ¿por qué ser generosos así, de esta forma, con estos hermanos? ¿Por qué? 3 Juan, versículo 8, responde esa pregunta. Y dice así: nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, y acá viene la razón, para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. De esta forma, encargándonos de las necesidades espirituales, materiales de nuestros misioneros, estamos cooperando con la verdad para que la verdad de Dios se esparza a través de ellos. Miren qué impresionante. Hoy pensaba en un ejemplo práctico de esto, ¿no? Nosotros venimos acá los domingos, ofrendamos, nadie nos manipula para hacerlo, a nadie le interesa tu dinero ni el mío en la iglesia. Lo hacemos porque adoramos a Dios y porque queremos justamente cooperar con la verdad. Bueno, parte de ese dinero, por presupuesto que la iglesia misma vota, se destina a los misioneros. Sin darnos cuenta a veces, perdemos de vista esta perspectiva, pero Dios está usando lo que Él mismo nos provee a través del trabajo para que otras personas estén expandiendo el Evangelio. ¡Qué lindo! Eso le da sentido entonces al tema de la ofrenda. Yo sé que el tema de la ofrenda ha sido embarrado por los apóstatas, por la falsa doctrina, la iglesia, etc. Pero qué precioso es tener el concepto bíblico correcto de ese tema. Es un acto de adoración a Dios que Él usa para esparcir la verdad. Qué grande, glorioso esto. Hace poco recibí
2 notas de los 2 misioneros, tanto de Diego como de Dardo, que desde Carapachay tratamos de ayudar con su sostén. Agradecidísimos a la iglesia, agradecidísimos, por ser tan fieles en cuidar de todas sus necesidades, tan amorosos. Se sienten cuidados, eso es lo que más gozo me dio escuchar de ellos. Pérez Millos escribió esto, dice, la responsabilidad del que ministra, obvio, ¿no?, del misionero, etc., es depender de la provisión diaria del Dios que le llamó al ministerio, no pidiendo nada, entregándolo todo. Pero la responsabilidad de la iglesia es proveer para las necesidades de aquellos que ministran. Ahí está el equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Ya lo leímos. De esa forma cooperamos con la verdad. Bien, eso le da sentido, ¿no?, a todas las cosas. Verso 14. Ahora le pide, básicamente, que no sea solo Tito el que haga este ministerio, básicamente, en la vida de Zenas y en la vida de Apolo, sino que todos los hermanos se involucren en eso. Noten, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. El adverbio que ahí se traduce también es clave para interpretar este pasaje. Establece un vínculo, ¿no?, con aquello que Pablo acabó de mencionar. Yo se los voy a leer así para que sea más claro. En verso 13 dijo, Tito, debes encaminarlos a estos hermanos. Y en verso 14 añada, y aprendan también los nuestros, ¿ves? La idea es hacer lo mismo. Es como que Pablo está incluyendo a todos los creyentes en la responsabilidad de encaminar a estos 2 hombres, Zenas y Apolos, de modo que nada le falte y ellos puedan seguir predicando la palabra por todos lados, a donde Dios los lleve. Bueno, a mí lo que me impactó leer en este versículo es que a ese ministerio, digamos, ¿no?, de asistencia al viajero del Señor, se le llame buenas obras. Buenas obras. Y Tito, según este texto, es responsable de enseñarle a la iglesia a ocuparse en esas buenas obras. Para los casos, dice, aclara, de necesidad. Bueno, esto es algo que Tito ha enfatizado en toda la carta, ¿no? Lo hemos visto estos meses. La salvación, la semilla de la salvación implantada en nuestra alma, tiene que dar fruto de buenas obras. Si no hay fruto de buenas obras, no hay salvación en el alma, no hay vida nueva. Ya lo hemos dicho 1000 veces, o porque la Biblia enfatiza todo el tiempo esta verdad. Y esta verdad no está puesta en la Escritura para que nos juzguemos unos a otros y opinemos, este es salvo, este no. No, está puesto allí para que uno examine su propio corazón. Si su fe es cuestión de palabras y proposiciones teológicas y nada más. La verdadera fe que salva, hermano, produce fruto de buenas obras para la gloria de Dios. Es básico eso, ¿no? Uno no puede leer el Nuevo Testamento y no concluir esto. Por ejemplo, en capítulo 2 de esta carta, verso 14, dice que Cristo se dio a sí mismo. Wow, no es que dio algo, ¿no? Se dio a sí mismo. Por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Gracias, que nos liberó del pecado, ¿no? Y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. No solo dice un pueblo que haga buenas obras, un pueblo ferviente es la idea por hacer buenas obras. Cada vez que pensemos en la cruz, cantemos de la cruz, recordemos la responsabilidad que nos trajo la cruz, de vivir glorificando a Dios a través de nuestras buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvados, porque no existen las obras meritorias en la Biblia. Esa es una idea religiosa, no bíblica. El hombre está destituido de la gloria de Dios, no alcanza la medida de justicia y santidad perfecta que hay en Dios, no la alcanza. Por eso el profeta Isaías fue enfático y dijo que aún todas las justicias de los hombres terminan siendo como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Nadie va a ser salvo jamás por sus propias obras, sus propios méritos, su piedad, su bondad, por favor. Es imposible. Pero la fe que salva lo guía a uno al arrepentimiento, ¿no? Le da vida nueva
Y esa vida nueva se traduce en buenas obras. ¿Se entendió este punto, no? ¿Sí? Dígame que sí. Si lo entendió nomás, ¿no? Sí, bueno. Avanzamos un poquito. Quiero aclarar algo acá de este versículo, es importante. Pablo enfatiza, noten bien, versículo 14, que las buenas obras, miren bien, son necesarias, útiles y un deber solo para casos, ¿qué dice ahí? De necesidad, no para mantener vagos o avivados. O gente que usa la piedad como fuente de ganancia y que mira a las ovejas solo como mercancía, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Cuidado, hermano, cuidado. El dinero que Dios provee tiene que ser administrado con sabiduría y solamente, pensando en los misioneros, dirigido a personas de integridad, que están allí porque aman a Dios, más que a sí mismos, pues si no estarían ocupándose de otra cosa. ¿Sí? Para los casos de necesidad. La Biblia de las Américas traduce así: necesidades apremiantes. ¿Alguno tiene la Biblia de las Américas ahí? Nadie. Un par. Bueno, ¿viste? Ahí dice necesidades apremiantes, como poniendo el énfasis real de lo que significa la frase. La Nueva Traducción Viviente dice necesidades urgentes. Se trata de necesidades básicas, no de lujos. ¿Sí? El Señor nunca le ha mandado a la iglesia a que supla todos los gustos o toda clase de lujos y excentricidades en la vida de sus siervos. Ese es un engaño contemporáneo del evangelio falso de la prosperidad, que le hace creer a la iglesia que la señal de que una persona está agradando a Dios es su prosperidad económica, siendo que el mismo Dios hecho hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Mentira, mentira, no es así. Cuando uno ya creyó ese evangelio falso y mentiroso, también tiene que creer otra mentira, que el siervo que está delante, el ungido y no sé qué más, predicando, como es hijo del rey, tiene que manifestar sí o sí la bendición del rey a través de una vida de lujos y excentricidades en el plano económico. Y uno ve a los siervos, comillas, de Dios viviendo en casas que parecen de narcotraficantes y llevando un estilo de excentricidad, pero grotesco, grotesco. Y siendo quizás que los hermanos que se congregan allí, ninguno vive de esa manera. Y no les alcanza el dinero para el fin de mes, para pagar la luz. Y dejan todo en pro de una persona así. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es: cooperemos con la verdad, no con esta mentira y estos mentirosos. ¿Entienden? Con la verdad, solo la verdad. Porque la verdad es más importante que nosotros. Ahora, es por medio de este tipo de buenas obras, dice el texto allí, que los hermanos pueden aspirar, tienen la esperanza de no ser infructuosos delante del Señor algún día. Miren el propósito de ocuparnos de las necesidades. Es que no seamos sin fruto, dice allí, ¿no? Hoy estoy con las traducciones, pero bueno, creo que aclaran un poco el sentido. Las chequeé igual, quédense tranquilos, ¿no? Una dice, para que no vivan vidas improductivas. Ese es el concepto. Para que no lleven una vida inútil. Para que no sean personas improductivas. Si yo leo bien todo este párrafo y lo entendemos bien, hermanos,
presentar una necesidad concreta, real, a la iglesia, es darle la oportunidad de hacer buenas obras y de cosechar fruto. ¿No? Negar esta posibilidad es a lo menos robar a los hermanos una oportunidad de hacer buenas obras y cosechar frutos para el Señor. Nosotros a veces pensamos, mejor no comparto la necesidad extrema, real, como como enfaticé hoy, ¿no? De alguien para no molestar. Pablo no veía así las cosas. Pablo no veía una molestia al hecho de ayudar a un hermano que está pasando necesidad, porque después vamos a ver que esto se aplica no solo a los misioneros. No es una molestia, es un privilegio. Ayudar a alguien en necesidad es un mandato bíblico. Da gloria a Dios, muestra el amor de Cristo, bendice al hermano, produce acciones de gracias en quien lo recibe y así podemos seguir. Vamos al versículo 15. El tiempo es tirano. Termina Pablo la carta. Esto me encantó, en serio, me gustó mucho, mucho este versículo. Pidiéndole que guarde la comunión fraternal, digámoslo así, con hermanos de otros lugares. De otras iglesias, otros siervos que andan por allí. Leamos el versículo 15. Dice, todos los que están conmigo, Pablo está escribiendo, te saludan a vos, Tito, ¿no? Ellos te están saludando. Ahora vos, Tito, saludá a los que nos aman en la fe, a nosotros, Pablo y los que estaban con él. Tito y Pablo estaban separados, esto está claro, por eso le envía una carta, ¿verdad? Y le dice, saludalos a ellos. Quiero que sepas que los que están conmigo te saludan a vos. O sea que Pablo envía saludos a Tito de parte de todos los que lo acompañan a él. Esto implica que Pablo, a su compañía circunstancial, le habló acerca de Tito. Dice, es un pastor joven, está luchando ahí en Creta con un montón de cosas, oremos por él. Yo me imagino, debe haber sido así. Oremos por Tito. Y ahora que le escribe una carta, todos los hermanos, ya me imagino, mándale saludos. Mándale saludos, no te olvides, decile que estamos orando por él, que hay comunión, que nos importa su vida. En segundo lugar, noten, a Tito se lo insta a que salude de parte de Pablo, ahora, a todos los hermanos que están en Creta, que los aman en la fe. ¿Ves la intencionalidad, no? De generar contacto, comunión, interés mutuo. Yo creo que Tito también le habrá hablado a los hermanos de Creta respecto de Pablo. Oren por él. Hace poco estuvo preso, 2 años en Roma. Lo azotaron, lo golpearon aquí, allá. Oren por él para que Dios le dé fuerza. Y yo me imagino a los hermanos en Creta orando por el misionero Pablo. Y ahora que tienen la oportunidad de contactarse, Pablo no la pierde. A los que nos aman en la fe. Por un lado, eso describe el amor que existe, que es real entre hermanos en Cristo por la fe. Y por el otro lado, esa expresión está ahí para diferenciar a aquellos profesantes que estaban en la iglesia siguiendo falsas enseñanzas y dividiendo a la gente con fábulas judaicas, ¿se acuerdan? Y todas esas cosas. O sea, Pablo no se quería asociar ministerialmente hablando con incrédulos ni con falsos maestros. O sea, Pablo no era ecuménico. Y le está dando discernimiento a Tito también esta vez de esta frase. Le dice, Tito, guarda, guarda. Asociate ministerialmente hablando, ¿no? Con las personas que nos aman en la fe, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el que ama a Pablo ama el mensaje que trajo Pablo. No es cuestión de Pablo, es cuestión de la verdad que Dios le encomendó predicar a Pablo. Por eso esta iglesia nunca va a ser ecuménica, mientras Dios nos dé fuerza para defender la verdad. ¿Sí? Ministerialmente hablando nos asociamos con creyentes que aman la verdad, obvio. Nada más, nada menos. Pero el apóstol Pablo fomentaba todo el tiempo, hermanos, esta unidad entre creyentes que vivían en lugares distintos. Es hermoso ver eso en la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo, en Colosenses 4:16.
Pablo escribe esto a los hermanos de Colosas, mirá, les dice, cuando esta carta, la carta a los colosenses, ¿no?, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, una ciudad vecina. Y que la carta de la Odisea, Pablo escribió una carta también a esa iglesia, les sea leído también a vosotros. Mira, tremendo. O sea, Pablo lo que le dice es, tengan comunión entre ustedes, laodicenses, colosenses, que están en Cristo. Intercambien buena literatura, ¿no? Intercambien recursos, anímense unos a otros a crecer en la fe. ¿Otro ejemplo quiere de esto? ¿Se acuerda cuando Pablo decidió reunir una ofrenda entre las iglesias de Macedonia, Asia y otros lugares para ser destinada a suplir las necesidades de los hermanos pobres de Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo con ese proyecto? Él veía mucho más allá de la recolección de fondos. Él lo que estaba intentando hacer es unir las iglesias gentiles entre sí y con la iglesia en Jerusalén, para que no haya divisiones raciales en el cuerpo de Cristo. Pablo era pro unidad, a full, pero solo con los que aman la verdad. Solo con los que aman la verdad. Y nosotros tenemos que ser iguales, hermano. No tenemos que pensar que Dios solo obra en Carapachá y que esta es la obra de Dios. No, Dios es muy grande, ya lo sabemos. Y hay hermanos valiosos, fieles, y hermanas valiosas y fieles por todo el mundo, que aman la verdad, que predican el Evangelio. Y estaría bueno ser un poco más extrovertidos en nuestra comunión con ellos, ¿no? Alguien dijo así, Jesús no vino a fundar tu iglesia, sino a edificar la suya propia. Que no es lo mismo, ¿no? Dios nunca va a trabajar para la gloria de un predicador, jamás. Dios va a trabajar para su propia gloria y honor. Dios no está comprometido con los proyectos de Carapachá y nada más. Dios está comprometido con que su nombre sea glorificado en todo el mundo. Y va a llegar ese día. Mientras tanto, trabajamos para que más personas entren a su reino por la fe y se sometan a Él y le amen. Finalmente, últimas palabras de Pablo acá, dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Es como que Pablo amaba en serio a la gente y le desea lo mejor. No le desea dinero para ellos, ¿vieron? No desea fama, ni riqueza, ni prosperidad, ni... Desea que la gracia de Dios esté obrando en ellos. Qué distinto, ¿no? Cómo vivían estos hermanos la fe. Qué lindo, qué simpleza santa, ¿no?, que hay acá. La carta a Pablo la comienza como la terminó, hablando de la gracia de Dios que opera en los corazones de los creyentes. Me he dado cuenta, hermanos, que la gracia no es un concepto teórico, sino dinámico. Es Dios mismo en su omnipotencia operando dentro del corazón de las personas, salvación, santificación, consuelo, poder, para su propia gloria y honor. Por eso Pablo le decía que la gracia de Dios siga obrando en ustedes, dice. La gracia es el favor omnipotente de Dios, operando, obrando, actuando, ¿sí? A veces salvando, a veces santificando, a veces sosteniendo al siervo que está cansado, que quiere tirar la toalla. Por gracia somos salvados. Pablo ya lo dijo en capítulo 2, verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por gracia somos santificados. El versículo siguiente dice, 2:12, que la misma gracia que salva nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la misma gracia operando en nosotros. Y por gracia somos sostenidos en el servicio. La única aplicación por la cual todavía estamos acá
después de todas las cosas que nos ha tocado vivir y las que vendrán, es porque la gracia de Dios está operando en nosotros y nos está sosteniendo y nos impidió renunciar, quizás cuando quisimos hacerlo. En 1 Corintios 15:10 Pablo lo asegura, dice así: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Está bueno desear que los hermanos tengan un buen trabajo, un buen pasar, una vida tranquila. Pero lo mejor que puedes desearle a los demás es que la gracia de Dios esté obrando en su interior. Saben, para adornar la doctrina de Dios, así arrancamos el estudio, este saludo final. Debemos aprender a asistir, ¿se acuerdan?, a los casos de necesidad, digamos, y tener comunión con todos los santos que aman la verdad, ¿no? La ayuda acá a los predicadores, que se plantea como tema principal, es realmente una ilustración de la lección general que tenemos que llevar a casa hoy. El principio general acá es que toda la iglesia, no solo Tito, ¿vieron? Toda la iglesia debe aprender a hacer buenas obras ante todo caso, como dice allí, de necesidad seria, extrema, apremiante. Nunca podremos adornar la doctrina de Dios en el mundo si no aprendemos a ocuparnos de las necesidades de los hermanos. Nunca. Nunca vamos a poder adornar la doctrina de Dios en el mundo si no somos amorosos y buscamos intencionalmente la comunión con otros hermanos. Pero tenemos que ocuparnos de estas buenas obras en todos los casos de necesidad. Dios nos dio la oportunidad de hacerlo en estos días como iglesia, ¿no? Con nuestros hermanos Ezequiel y Tamara, ¿no? Ellos están enfrentando una prueba difícil. Ella tiene un embarazo de alto riesgo, ¿no? Ya lo hemos hablado, estamos orando por esto. Debe hacer reposo absoluto. No puede limpiar, no puede cocinar, no puede lavar la ropa, no puede ir a hacer los mandados, etc. Bueno, entonces surgió en el corazón de algunas hermanas de la iglesia suplir estas necesidades de manera bien práctica. Mi esposa me contaba que se anotaron tantas personas, pero tantas personas, que en realidad exceden el orden hasta fin de año. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque si no, nunca vamos a poder adornar la doctrina de Dios en el mundo. Nunca. Si nosotros nos limitamos a ser escuchas de un sermón, asistentes a una iglesia los domingos, espectadores de un culto, jamás vamos a poder glorificar a Dios con nuestras buenas obras. Pero si aprendemos de nuestro Maestro a amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros, la gloria de Dios va a brillar en este mundo. En Hebreos 13:15, la Biblia dice: ofrezcamos siempre a Dios, siempre, sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesan su nombre. Hermoso texto. Nos gusta cantar a Dios, nos encanta alabar a Dios. Y la buena noticia es que eso es como un sacrificio de adoración que a Él le agrada. Pero guarda, voy a leer el versículo que sigue, el 16, dice: y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Así que los sacrificios de alabanza que ofrecemos a Dios con nuestra boca tienen que ir acompañados de un sacrificio de manos que trabajan para ayudar a los demás hermanos y hermanas que están en necesidad. Los labios que alaban a Dios, los ojos que dedican horas al estudio de su palabra, tienen que ir acompañados de manos que trabajan, que sirven a los demás. La meta es que el mundo diga, mira cómo se ama esa gente entre sí. ¡Wow! Son desinteresados. Mira cómo se suplen la necesidad de uno de otros. Mira, uno enferma y la gente va al hospital. Y no reciben nada a cambio por eso. Mira, se le inundó la casa y hay un grupo de hermanos que están ayudando a limpiar. Se quedó sin trabajo y le están juntando mercadería. Le están llevando currículum por todos lados. Tremendo. Que Dios nos ayude a hacer de esta forma. Que la gente pueda ver a Dios en nosotros. A Dios nadie le debió jamás, ¿no? Pero el amor de la iglesia lo materializa. Jesús dijo eso. El mundo va a saber que son mis discípulos cuando se amen unos a otros.